Hola, ahí, ok. Repetir juntos el versículo que hemos adoptado como lema para este año. Eres bueno y haces el bien. Enséñame tus estatutos. Salmo 119, 68. Muy bien, pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de mensajes a través de toda la Biblia. He titulado esta serie El gran rescate, la Biblia y ser encontrado por Dios. Estoy convencido de que el mensaje bíblico es un mensaje de rescate. Y estamos siguiendo en esta porción de la Biblia que nos cuenta acerca de los jueces y los reyes, este periodo histórico en la vida de Israel. Estoy tratando de encontrar el sitio donde nos retumba. Ok. Hemos visto ya algo del periodo de los jueces, hemos visto al mejor rey que tuvo Israel, a David. Estuvimos mirando su historia y el pacto que Dios hizo con él la semana pasada. Y hoy vamos a mirar otro ejemplo de un rey que, a diferencia de David, no confió en Dios. ¿Sabían que la empresa Kodak desarrolló una cámara digital en 1975? Pero en esa época, la empresa Kodak, algunos de ustedes tienen la edad suficiente para recordarlo, en esa época Kodak dominaba todo lo que era el mercado de la impresión de fotografías, el desarrollar carretes fotográficos y imprimir esas fotografías. Así que nunca entendieron el potencial de esta nueva tecnología y aunque tenían la posibilidad, las pocas cosas que hicieron con esta tecnología era tratar de desarrollar cámaras muy adelantadas a la época y tratar de reproducir con sus cámaras el mismo resultado que podían con cámaras tradicionales, en lugar de enfatizar inicialmente la sencillez, la rapidez que una cámara digital te ofrece. Sacaron una cámara que costaba $20,000 y obviamente nadie la compró. Y hubiera sido mejor ellos pensaban que era mejor simplemente quedarse con lo que conocían y lo que dominaban y todo iría bien. Pero esos temores suyos a cambiar es lo que llevó a su caída. Hoy en día Kodak ya no es lo que era. En el 2012 tuvieron que declararse en bancarrota. Hoy vamos a mirar la historia de un rey en Israel que también lo perdió todo por su temor. He titulado el mensaje de hoy Jeroboam, oportunidad desperdiciada. Estamos en Primera de Reyes capítulo 11 y vamos a saltar un poquito y completar la historia de Jeroboam en el capítulo 12. Así que empecemos aquí en el versículo 26 del capítulo 11. Y Jeroboam, hijo de Nabat, un efrateo de Cereda, su madre se llamaba Zerúa, una viuda, siervo de Salomón, también alzó su mano contra el rey. Y fue por este asunto que levantó su mano contra el rey. Salomón había edificado el Milo, cerrando la brecha en la ciudad de su padre David. Y el hombre Jeroboam era destacado, y cuando Salomón vio que el joven era trabajador, le instaló como supervisor sobre todo el trabajo forzado de la casa de José. Les hablé la semana pasada acerca del rey David, este gran rey que amó a Dios, confió en Dios y a través de muchas dificultades y muchos retos, toda su vida hubo amenazas muy reales contra su vida. Él tenía enemigos que querían matarle y a través de todo esto, él confió en Dios, confió en Yahvé y Dios le guardó y le libró de todos estos peligros, le instaló como rey sobre todo Israel y fue realmente un rey eficaz porque él amaba a Dios y tenía un verdadero don en contagiar al pueblo con ese amor por Dios. Él realmente fue un líder espiritual, a pesar de que tuvo grandes victorias militares y consiguió unificar a la nación de Israel de una forma muy importante. Su aportación más grande fue su liderazgo espiritual.
Él escribió casi la mitad de los salmos. El libro de los salmos tiene 150 salmos. 74 de esos salmos están atribuidos a David. Y después de que murió David, y él peleó muchas batallas y consiguió establecer una paz en la tierra de Canaán para el pueblo de Israel, le sucedió su hijo Salomón, y como David ya había establecido esa paz y había derrotado a los enemigos a todo su alrededor, cuando Salomón subió al trono no tuvo que estar peleando continuamente, y él disfrutó de un reinado largo y disfrutó de un periodo que nunca Israel había tenido antes en su historia, un periodo de paz y prosperidad como nunca había vivido el pueblo de Israel. Y él llevó a cabo la visión de su padre de edificar un templo a Yahvé, allí en Jerusalén, un glorioso templo. Dedicó mucho tiempo y esfuerzo y no escatimó gasto ninguno, y creó el templo más maravilloso que Canaán jamás había visto. Toda esa tierra nunca había visto un templo como el que Salomón edificó para Dios. Y disfrutó de mucha paz, y él aseguró esa paz no por medio de batallas, sino haciendo alianzas con otras naciones, y lo que hacía era que tomaba por esposa a princesas de otras naciones, hasta el punto en que Salomón llegó a tener 700 esposas y por encima de eso a 300 concubinas. Y aquí Salomón se aparta de Dios. Él especialmente en su vejez, él permite que estas esposas de otras naciones le animen a adorar a los otros dioses, a los dioses paganos de sus naciones, y acercándose al final de su vida, Salomón se aparta de Dios e incluso edifica dentro de Jerusalén lugares altos dedicados a la adoración a Quemos y a Milcom, dioses de Amón y Moab, naciones vecinas, y él se aparta de Dios. Es curioso notar que a veces cuando tenemos una vida con dificultades y crisis, eso nos enfoca de una forma diferente, ¿no? Empezamos a darnos cuenta qué es lo importante, qué es lo que no es importante, y uno en esas situaciones en la vida suele darse cuenta de cuánto depende de Dios. La gente cuando está en crisis suele mostrar mucho más interés en Dios que cuando todo va bien. David vivió una vida entera de crisis y él se mantuvo muy cercano a Dios. Salomón vivió una vida entera de facilidad, de ninguna complicación, y él se apartó de Dios. Él pensaba, todo me va bien, no necesito de Dios, puedo dedicarme a otras cosas. Tantas veces los problemas nos hacen más favores de lo que nos damos cuenta, ¿no? Pero hay una lista entonces, y en el capítulo 11 de Primera de Reyes se nos cuenta de cómo Salomón se aparta de Dios, y Dios le habla a Salomón y le dice que le va a quitar el reino, pero que lo va a hacer durante los días de su hijo Roboam, y que va a darle 10 tribus a otra persona y él se va a quedar solamente con una tribu. Todo esto Dios se lo va a repetir ahora a Jeroboam en el pasaje que estamos mirando hoy, pero después de que Dios le dice eso a Salomón, se nos dice, y entonces Dios levantó enemigos contra Salomón, y menciona a un par de ellos que se levantan en contra de Salomón, y el tercero de ellos, a diferencia de los primeros dos, es un israelita. Los otros dos eran de otras naciones que se levantan en contra de Salomón, pero el tercero en esta lista es Jeroboam, y por eso se nos dice que él también alzó su mano contra él, porque es la tercera persona que se nos va diciendo aquí. ¿Qué sabemos de Jeroboam? Era efrateo, de la tribu de Efraín. El hecho de que mencionen el nombre de su madre y digan una viuda parece indicar que seguramente se crió sin padre, que su padre murió cuando él era joven y él fue criado por una viuda, y él era un siervo de Salomón. Y él alza su mano contra el rey. Y el autor de Primera de Reyes nos dice cuál fue el asunto que llevó a que Jeroboam levantase su mano en contra del rey. Y es curioso, tiene que ver con un programa de edificación de Salomón.
Salomón había edificado el Milo. El Milo era como unos terraplenes o escalonados que Salomón había edificado en la parte más elevada de Jerusalén y lo usaba para crear como una especie de muro de retención y elevar el terreno para poder construir en la parte alta de la ciudad un complejo de palacio. Entonces el Milo era eso, ¿no? Unas cosas escalonadas para retener y elevar y alisar el terreno en la porción alta de la ciudad, y en esa porción alta y elevada construir el complejo del palacio, los edificios que él iba a construir ahí para su palacio, su corte, las cosas diferentes que él hacía. Y aprovechando, está cerrando una parte abierta donde la ciudad de Jerusalén estaba expuesta y por ahí podía alguien quizá atacar la ciudad. O sea, él está haciendo obras en la ciudad para establecer el fundamento necesario para construir su gran complejo palacial. Y ese es el asunto, curiosamente. ¿Qué sucede? Que Jeroboam era una persona destacada, un hombre fuerte, un hombre que trabajaba duro y que era hábil y tenía habilidad. Así que Salomón lo observa y ve que y aunque es joven, ve que es una persona que trabaja duro, que es responsable, que puede confiar en él. Así que él le instala como supervisor sobre todo el trabajo forzado de la casa de José. En la Biblia casi nunca se habla de la tribu de José. Y esto es porque Jacob, o Israel, el patriarca, cuando él le faltaba poco para morir, él tomó a José y le dijo: José, tráeme a tus 2 hijos. Y él puso su mano sobre los hijos y los bendijo. Y básicamente Jacob, antes de morir, adoptó a los 2 hijos de José, subiéndoles y haciendo como si ellos fuesen hijos directos de él. Así que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, los 2 hijos de José, cada uno recibió su porción como si fueran tribus independientes. O sea que Manasés tuvo una porción y Efraín tuvo otra. De hecho, Manasés era tan grande que se instaló en 2 territorios, a los 2 lados del río Jordán. Y de todas las tribus de Israel, quitando Judá, las tribus de Efraín y las 2 divisiones de la tribu de Manasés representaban el terreno más extenso en el territorio de Israel. De forma que a veces los profetas, cuando se quieren referir a todas las tribus del norte, a veces simplemente dicen José, porque eso era el territorio más amplio, lo cual quiere decir que Salomón instala a Jeroboam como supervisor del trabajo forzado que hace falta para realizar las obras que él está haciendo en Jerusalén, la construcción del Milo y los palacios y todas estas cosas. Él hace eso con trabajo forzado, apoyándose mucho más fuertemente en los que no eran israelitas, pero también envolviendo al pueblo de Israel en ese trabajo. Y instala a Jeroboam como supervisor de todo ese trabajo. Es probable que Jeroboam entonces sea la persona con la responsabilidad más grande en Israel en este momento, porque el territorio de esas tribus de José era el territorio más extenso en todo el territorio de Israel. Y curiosamente, él es de una de esas 2 tribus. Él era de la tribu de Efraín. Así que él tiene la supervisión del trabajo forzado para que Salomón pueda realizar sus proyectos de construcción. Hay un detalle muy interesante en Primera de Reyes, hablándonos de Salomón. Y voy a leerlo. Empezamos en el final del capítulo 6 y hasta el principio del 7. Comienza hablando de la construcción del templo que hizo Salomón. Dice: en el mes de Zib del año 4 fueron puestos los cimientos de la casa de Yahvé. Y en el mes de Bul, es decir, el mes 8 del año 11, fue terminado el templo en todos sus detalles y en todas sus especificaciones. Lo edificó en 7 años. Salomón duró 7 años edificando el templo. Y nota lo que dice el siguiente versículo. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Y parece indicar que Salomón sí no escatimó gasto y usó los mejores materiales y los más hábiles constructores para construir el templo de Dios,
pero se gastó casi el doble de tiempo haciendo su propia casa de lo que gastó haciéndole una casa a Dios. Contrasta eso por parte de Salomón con David, que en cuanto él está en Jerusalén, ya lo vimos la semana pasada, y mira y ve que le han construido a él una casa de cedro, y mira que el tabernáculo de Dios es una tienda, a él le parece mal eso. La casa de Dios debería ser mejor que la mía, pero parece que Salomón al revés quiere que su casa sea mejor que la casa de Dios. Y es lo que viene, ¿no? Y de hecho, por eso se nos dice, este es el asunto por el cual Jeroboam acabó levantando su mano en contra de Salomón, porque él estaba dedicándose a edificar su palacio y se había apartado de Dios y empezado a preocupar en sí mismo y en sus planes y su renombre y su gloria. Versículo 29. Y sucedió que en ese tiempo Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ahías el silonita le encontró por el camino. Y él se había vestido con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo abierto. Antes de continuar voy a decir un par de cosas. Entonces Jeroboam está en Jerusalén, está trabajando para Salomón, está a cargo del trabajo forzado de ese territorio enorme en el norte. Y entonces el profeta Ahías viene a él de Silo, o Siloé, si se acuerdan. Ahí es donde el joven Samuel, ahí estaba el tabernáculo de Dios cuando Samuel era niño, y su madre Ana le pidió a Dios que le permitiera tener un hijo, y si me permites tener un hijo yo te lo entrego todos los días de su vida, y ese hijo fue Samuel, y ella lo trajo ahí al tabernáculo en Siloé, y ahí creció el joven Samuel, el último de los jueces. Y de ahí, de ese territorio, viene este profeta, probablemente. Hay una trayectoria de liderazgo espiritual yendo hacia atrás hasta Samuel detrás de este profeta. Él se encuentra con él, está Jeroboam caminando por el camino, está fuera de la ciudad, viajando quién sabe a dónde, y se encuentra con él en el camino. Están los dos ahí solos, ¿no? Y se nos dice un detalle curioso. El profeta se ha vestido con un manto nuevo. Y antes de seguir leyendo la historia, quiero que entendamos algo, porque creo que en nuestro mundo no somos capaces de entender el valor que tenía una prenda de ropa en la antigüedad. Pero quiero que te remontes antes de que se inventasen las máquinas que hoy en día tejen el hilo y crean telas. Las máquinas que toman fibras y las convierten en hilo, las máquinas que tiñen y preparan cosas e imprentan las telas con diferentes diseños, las máquinas que cosen cachos de tela y crean ropa. En la época que estamos hablando no existía nada de eso. La única ropa que existía en este tiempo era ropa hecha a mano. Cada artículo de ropa que tenía cualquier persona había sido creada a mano por una persona y era una prenda única. No existían fábricas que creaban 20.000 de la misma camiseta, no existía tal cosa. De hecho, en esta época, lo más normal para una persona es tener una muda de ropa, porque era demasiado caro tener más de una. De hecho, en esta época se usa la ropa casi como si fuese dinero. Hay veces que los reyes quieren recompensar a alguien y les dan mudas de ropa. Es como una cosa sumamente valiosa. No piense, me voy al Goodwill y por $2 me llevo algo. No, era una cosa muy diferente. Y él tenía un manto nuevito, que debería durarle quizá 10, 20 años de su vida. Los dos están solos en el campo abierto y mira lo que hace. Y Ahías agarró el manto nuevo que llevaba puesto y lo rasgó en 12 pedazos. Creo que la imagen para nosotros, para entender lo que una persona en la antigüedad pensaría al oír eso, es como si cogieses un carro y lo comprases nuevito, lo sacas nuevito de la casa de coches y lo aparcas ahí delante de tu casa y luego coges un bate de béisbol y te lías a palos con el coche. ¿Qué estás haciendo? Un manto nuevo y lo rompes en 12 pedazos. ¿Qué locura es esta? Bueno,
Los profetas a menudo hacían cosas así, hacían cosas muy dramáticas para ilustrar un punto muy importante que querían comunicar. Y esto definitivamente es una ilustración muy dramática. Lo rompen 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Pues así dice Yahvé, Dios de Israel: mira, estoy a punto de arrancar el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Así que toma esta prenda ahora destrozada y le da 10 pedazos de la prenda y dice: toma. Y te puedo asegurar que a Jeroboam no se le olvidó esto. Le dejó muy claro, esto es algo importante, ¿no? Yahvé, Dios de Israel, está a punto de quitarle 10 tribus a Salomón. Pero una tribu será suya por causa de mi siervo David y por causa de Jerusalén, la ciudad que yo he escogido de entre todas las tribus de Israel. Y esto es interesante. Dios no le va a quitar por completo el reino a Salomón. A pesar de que Salomón ha abandonado a Dios, está adorando a otros dioses, está estableciendo lugares altos en Jerusalén para que la gente adore a dioses. Incluso uno de esos dioses se le adoraba quemando vivos a los hijos. El dios de los amonitas, Molec o Milcom. Pero dice Dios que va a conservar para David el reinado en Jerusalén. Y hay 2 cosas que son importantes en el plan de Dios. Su siervo David, con el cual vimos la semana pasada, Dios ha entrado en un pacto y ha dicho: voy a usar tu linaje para traer un rey que establecerá un reino eterno. Así que Dios va a continuar con este plan a pesar de que Salomón se ha desviado. Todavía, por causa de mi siervo David, no voy a quitar todo el reino. Le voy a conceder que se quede con una tribu. Y también Jerusalén. Jerusalén es el lugar que Dios ha escogido, donde Él va a llevar a cumplimiento las grandes promesas de sus pactos. Porque me han abandonado y han adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Y no han caminado en mis caminos para hacerlo recto ante mis ojos, y en mis estatutos y juicios, como lo hizo su padre David. Dios está castigando este abandonamiento de él, este alejamiento de él, y dice que están adorando a Astarte, la diosa de los sidonios, y esta diosa era la compañera en la religión de los fenicios, los de Tiro y Sidón al norte, la diosa que acompañaba al dios tormenta, Baal. También al otro lado del Jordán están los hijos de Amón y están los moabitas, así que están adorando a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón. Y se nos dice que Salomón estableció lugares altos en Jerusalén para esos 2 dioses, para Quemos y para Milcom. Y es curioso, de todos estos se habla de los sidonios, de Moab, pero cuando habla de Amón se dice los hijos de Amón. Y sabes que de esos dioses que hemos mencionado, el único de esos dioses que se le adoraba quemando a hijos era Milcom, el dios de los hijos de Amón. Ellos eran quienes sacrificaban a sus hijos a este dios. No han caminado en mis caminos, no están haciendo lo recto ante mis ojos, no se han mantenido en mis estatutos y juicios como lo hizo su padre David. Y por esto Dios trae este cambio. Versículo 34. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, porque le he hecho líder todos los días de su vida por causa de mi siervo David, a quien yo escogí, quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo y te lo daré a ti, 10 de las tribus. Y a su hijo le daré una tribu para que sea lámpara para mi siervo David por siempre ante mí en Jerusalén, la ciudad que he escogido para mí, para poner allí mi nombre. Así que Dios sigue dando su mensaje por medio de Ahías a Jeroboam, y él le dice que no le va a quitar todo el reino.
Y otra cosa más, otro detalle, dice Dios, y de hecho yo he establecido, por mi propio criterio, he tomado la decisión de que Salomón va a reinar todos los días de su vida, a pesar de que él se ha apartado de mí, a pesar de que él me ha sido infiel y ha liderado al pueblo de Israel a apartarse de mí y ha hecho tan grave ofensa contra mí. Aún así, yo he determinado por mi bondad que él va a reinar hasta el día de su muerte. ¿Por qué dice Dios esto? Por causa de mi siervo David. Es un detalle curioso que muchas veces, y lo he observado yo en mi vida, cuando tienes a una persona que de verdad ama a Dios, a veces los hijos de esa persona disfrutan de una protección y un cuidado que no tiene nada que ver con su fidelidad para con Dios. Hay veces que los hijos van por ahí apartados de Dios, haciendo lo que quieren, pero disfrutan de una medida de gracia divina que no tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo, porque Dios ama al padre o a la madre. Y por amor a esos padres, Dios, para que el sufrimiento de esos padres no sea tan grande, Él alivia algo de lo que sufren los hijos. Por amor a David, Dios dice, voy a permitir que Salomón reine hasta el día de su muerte. No es por lo que Salomón ha hecho, por lo que David ha hecho. Es curioso que Dios le dice, pero voy a quitar el reino al hijo de Salomón. Y ahí notas la diferencia. Roboam no goza de ninguna protección divina porque el padre suyo ama tanto a Dios, como Salomón no ama a Dios. Su hijo ahora está desprovisto de esa protección que él ha disfrutado por causa de David, pero a su hijo Roboam sí, Dios le va a quitar los reinos. Y quizás estés haciendo las matemáticas, ¿no? ¿Cuántas tribus tiene Israel? 12. Y hemos visto vez tras vez aquí, ¿no? Te voy a dar a ti 10 y a Salomón y a su hijo, a Roboam le voy a dejar una. Nos falta una tribu, ¿no? Eso solo son 11. Quizá un par de formas de entender eso. Una es que el territorio de la tribu de Leví, ellos no tenían su propio territorio. La tribu de Leví, su herencia era el sacerdocio y el templo. Así que ellos tenían ciudades esparcidas por todo Israel, pero no tenían un territorio. Pudiera ser por eso, aunque todavía tenemos 12 tribus si contamos Efraín y Manasés. Otra posibilidad es que el territorio de la tribu de Simeón estaba dentro del territorio de Judá. Y parece ser que la tribu de Simeón acabó siendo absorbida dentro de la tribu de Judá. Sea como fuere, de Judá para abajo se va a quedar en manos de los descendientes de David, y de Judá para arriba, eso va a ser el reino norte. Y el primer rey del reino norte va a ser Jeroboam. Habla también de esta idea de una lámpara para mi siervo David. El motivo por el cual Dios sigue manteniendo reyes de la descendencia de David sobre el trono, a pesar de que ellos se apartan de él, no tiene nada que ver con esos reyes, no tiene nada que ver con la fidelidad de Salomón o la fidelidad de Roboam. De hecho, Salomón se aparta de Dios y Roboam nunca está cerca de Dios. Y sin embargo, Dios mantiene ese linaje de David ahí. ¿Por qué? Y él habla de mantener una lámpara para mi siervo David. Ya vimos la semana pasada el compromiso que hizo Dios con David. Voy a usar a tu familia y voy a edificar tu casa, y por medio de tu casa voy a establecer un reino eterno. Un descendiente tuyo va a edificar la casa de Dios. Pero Salomón ya ha edificado esa casa, pero todavía Dios está hablando como que esta promesa todavía sigue en pie. Queda todavía una casa verdadera, superior a la de Salomón por edificar, un templo hecho con piedras vivas. Llegará un hijo de David. Llegará un día en que un descendiente de David entrará en este mundo y, sorpresa,
será Dios mismo que ha tomado carne para venir a este mundo. Y Jesucristo vivirá esta vida perfecta en esta tierra y voluntariamente entregará su vida para muerte en la cruz y cargará en esa muerte con los pecados del mundo. Y derrotará todo poder de pecado y muerte en su muerte y se levantará en victoria. Y será concedido todo reino y toda autoridad en los cielos y en la tierra eternamente. Y establecerá el eterno reino de Dios y edificará la verdadera casa de Dios, que es la iglesia, que es la congregación de los que le pertenecen a Dios, en cuyos corazones Dios mora, la verdadera casa de Dios. Y porque Dios tiene este gran plan que está llevando a cabo, le da igual que los hombres estén siendo fieles o no. Él va a seguir adelante con lo que Él ha prometido. La infidelidad de Salomón no impide que Dios haga lo que Él ha dicho que va a hacer. La infidelidad de Roboam no va a detener a Dios de hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Así que permanecerá esa lámpara encendida. Y tiene que ver con la promesa que Dios le ha hecho a David. Y dice que esta lámpara de David, esto es algo que va a arder eternamente, para siempre. Y habla otra vez de Jerusalén, la ciudad que Él ha escogido, el lugar en que Dios va a realizar todo esto. Es en Jerusalén. Ahí es donde Jesús va a dar su vida. A pesar de que Él se crió en Galilea y vivió su vida en Galilea, Él fue a Jerusalén para morir, porque esa era la ciudad escogida para cumplir este plan divino. Y ahora Dios le hace una oferta a Jeroboam. Es la única vez en la Biblia que Dios hace una oferta de este tipo. Versículo 37, y te tomaré a ti, hablándole a Jeroboam, y reinarás sobre todo lo que tu alma desee y serás rey sobre Israel. Básicamente, tú vas a ser rey en el territorio del norte y vas a tener libertad de hacer lo que quieras. Y sucederá que si guardas todo lo que te ordeno, y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como lo hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una casa estable como se la edifiqué a David, y te daré Israel. Y afligiré a la simiente de David por esto, pero no para siempre. Por tanto, Salomón buscó matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y permaneció en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dios le da a Jeroboam por medio de Ahías un ofrecimiento único. Él le dice, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer a ti lo mismo que le ofrecí a David. Yo le dije, voy a edificar tu casa, voy a establecer tu casa va a permanecer para siempre. Y por medio de tu casa yo voy a cambiarlo todo, voy a establecer un reino eterno. Y le dice a Jeroboam, te ofrezco lo mismo a ti. ¿Tú quieres tener una vida estable? ¿Tú quieres dejar una marca en este mundo y que tu pasar por este mundo deje atrás una marca indeleble para bien sobre la humanidad y que tu descendencia permanezca para siempre y tengan un impacto para bien en este mundo? ¿Quieres esto? Haz conmigo lo que hizo David. Confía en mí. Sigue mis instrucciones. Deja que yo te guíe por la vida y yo cuidaré de ti como lo hice de David. Y yo edificaré tu casa como edifiqué la casa de David. Quizá entiendan cómo va a acabar esta historia porque sabemos mucho de David, pero la mayoría de nosotros no sabemos nada de Jeroboam, ¿verdad? Él acaba siendo destacado. Porque los pecados que él comete se convierten en un estándar que los reyes que vienen detrás de él en el norte van a seguir. Y se nos dirá vez tras vez, este rey continuó en los pecados de Jeroboam. Pero no se habla de Jeroboam
para bien. Ni se habla de que él dejó un impacto permanente para bien en el mundo de ningún tipo. Pero Dios le ofreció eso. Algo significativo y permanente. Y vamos a saltar, o sea, la parte que me estoy saltando tiene más que ver con Roboam que con Jeroboam. Muere Salomón y cuando Roboam, su hijo, sube al trono, el pueblo de Israel viene a él y le dice: mira, tu padre nos obligó a trabajar demasiado duro, sus grandes proyectos de construcción, estamos hartos de trabajar. Déjanos, alívianos el peso del trabajo. Y entonces él pregunta a los ancianos que aconsejaban a su padre y ellos le dicen: ¿sabes qué? Escucha lo que el pueblo te está diciendo. Si tú te conviertes en un siervo del pueblo, ellos te servirán a ti. Y él dice: bueno, sí. Así que no le gusta ese consejo y él busca a sus amigachos con los que había crecido y ellos le dicen: ¿sabes qué? Tú tienes que decirle: mira, si te parece que mi padre era duro, te vas a enterar lo que es duro. Y diles que si él os azotó con látigos, yo os azotaré con escorpiones. Así que él le dice eso a Israel y la respuesta de Israel es decir: ¿ah, sí? Pues quédate con Judá, nosotros no tenemos nada que ver contigo. Y abandonan a Roboam y ahí se dividen. Y de aquí en adelante permanece así. Las tribus del norte son un reino y Judá en el sur es otro reino. Y continuamos la historia volviendo a qué es lo que hace Jeroboam. Las tribus del norte toman a Jeroboam, él regresa de Egipto y le piden que sea su rey, así que Jeroboam es el primer rey en las tribus del norte. Y lo tomamos otra vez aquí en el versículo 25. Y Jeroboam edificó Siquem en una montaña de Efraín y habitó allí. Y de allí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam pensó para sí: ahora el reino pudiera regresar a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Yahvé en Jerusalén, entonces el corazón de este pueblo pudiera regresar a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y regresarán a Roboam, rey de Judá. Esta es la preocupación de Jeroboam y lo vemos en el primer versículo aquí que miramos, ¿no? Él edifica la ciudad de Siquem, una ciudad con un historial importante, un lugar en el que su antepasado Israel había vivido por algún tiempo. Era una de las ciudades en las que Samuel, 2 generaciones anteriores, había juzgado y hecho cosas así. Él dice: bueno, pues esto es un buen sitio, es central, voy a poner aquí mi casa y voy a establecer aquí la capital, pero luego parece que no se queda contento con esa ciudad por cualquier motivo y de ahí se va y edifica la ciudad de Penuel. Y notamos aquí entonces que Jeroboam no se siente estable, no se siente establecido, no se siente como que ha encontrado el sitio donde siente que todo está bien. Y esto es lo que le está comiendo la cabeza. Cada año, 3 veces, todos los varones, según la ley de Moisés, tienen que bajar a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Y él sabe cuando llegan ahí, él ha hecho sus programas en Siquem, ha hecho lo que podía en Penuel, pero él sabe que nada de lo que él ha edificado tiene nada que ver con las cosas monumentales que experimenta el pueblo de Israel cuando llegan a Jerusalén. El gran palacio del rey, ese templo que es la joya de Canaán. Y él sabe, cuando ellos llegan ahí y ven todo eso, él piensa: esto es lo que va a pensar la gente. Oye, eso es un rey. Un rey hace cosas así, grandes y gloriosas y majestuosas. Jeroboam no hace nada de eso. Y que esas cosas que ha dejado atrás Salomón van a hacer que el pueblo diga: ¿sabes qué? Nos hemos equivocado. Si queremos realmente estar estables, necesitamos un rey que tiene ese tipo de poder, ese tipo de influencia que vemos representado en la arquitectura monumental que encontramos en la ciudad de Jerusalén. Y va el pueblo entonces a volver a Roboam y me van a matar a mí. Ahora, no es una evaluación equivocada esta, es correcto pensar: sí, es fácil que eso suceda.
Lo cual quiere decir que Jeroboam se encuentra en una situación muy similar a la que se encontró David por toda su vida. Una situación en la que si Dios no interviene, es probable que él pierda la vida. David vivió toda su vida así. Tenía enemigos continuamente. Jeroboam, cuando se ve en esa misma situación, tiene la oportunidad de descubrir, como descubrió David, que Dios es fiel. Que si confiamos en Él, yo no tengo que tener todo el dinero que tenía Salomón, yo no tengo que tener todos los recursos y todas las capacidades que Salomón tenía. Si yo dependo de Dios, Dios cuidará de mí. Tuvo esa oportunidad de descubrir esa verdad, pero eso no fue lo que hizo. Versículo 28. Así que el rey tomó consejo e hizo 2 toros jóvenes de oro y les dijo: os es demasiado ir hasta Jerusalén. Mirad vuestros dioses Israel, quienes os hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro lo estableció en Dan. Y este asunto vino a ser pecado, y el pueblo caminaba para presentarse ante uno de ellos hasta Dan. ¿Qué es lo que decide hacer Jeroboam para solucionar este problema? Bueno, él no puede edificar un gran templo, no tiene el dinero, así que toma los recursos que tiene y los invierte en crear 2 toros jóvenes de oro. Seguro que eso le dejó básicamente sin recursos, pero lo que tenía lo dedicó a hacer esto. Y esto es lo que le dice a la gente. Mira, eso de ir hasta Jerusalén, viajar hasta la tribu que está más al sur de todo el territorio, eso es muy inconveniente. ¿Por qué no os paráis y adoráis delante de estos 2 toros jóvenes de oro que he creado yo? Y dice: mira, estos son vuestros dioses Israel, quienes os han hecho subir de la tierra de Egipto. Ahora, lo que él está haciendo no es decir, en vez de adorar a Yahvé, vamos a adorar a estos dioses toros, porque en Canaán nadie adoraba a ningún dios que fuera un toro. Sin embargo, en Canaán se usaba toros para representar la fuerza y el vigor y el poder del Dios. Y era como una representación de las cualidades del Dios, pero no era que uno adorase al toro mismo. Entonces lo que está diciendo Jeroboam es: mira, os he creado una representación del poder y la majestad de Yahvé, y podéis adorar a Yahvé usando estos becerros, estos toros jóvenes de oro que he creado para representar el poder y la majestad de Yahvé. Entonces Jeroboam realmente puede decirle: no estoy pidiendo que os aportéis de Yahvé, os estoy ayudando a adorarle mejor, dándoos una representación visual que podéis usar para concentrar vuestra devoción en Yahvé. Y los coloca en 2 lugares importantes, en Betel y en Dan. Tengo un mapa que quisiera enseñarles, no sé si lo ven bien, pero lo importante en este mapa es notar las carreteras principales. Había una principal que iba cerca de la costa, pero si miras en el interior, solo había una carretera que iba norte-sur, que pasa por ahí por Jerusalén. Y si sigues hacia el norte de Jerusalén, te darás cuenta que la carretera esa pasa por Betel. Lo cual quiere decir que al establecer el lugar de adoración en Betel, cuando todo el pueblo de Israel del norte iba bajando por esa carretera para llegar a Jerusalén, pasaban por Betel. Y ahí en Betel está Jeroboam diciendo: ¿para qué quieres seguir viajando si te puedes parar aquí y puedes adorar aquí? ¿Para qué ir más lejos? Y acortamos tu viaje un poquito y lo puedes pasar bien. El otro está en Dan, lo ves ahí en el extremo norte. Y Dan estaba en uno de los lugares más verdes y bien regados de todo el territorio de Canaán. Miraba hacia el norte a ese glorioso monte Hermón, y eso tenía, en su cumbre tenía nieves, así que en primavera, cuando se iban derritiendo esas nieves, abundante agua fluía hacia abajo y iba hasta el mar de Galilea, y de ahí todo el Jordán hasta el Mar Muerto. O sea que estaba en uno de los lugares más fértiles de todo el territorio de Canaán. Y claro, las tribus que estaban al otro lado del Jordán podían viajar hasta Dan para adorar y no tenían que preocuparse de cruzar el Jordán para llegar a Jerusalén. Y claro, las tribus más al norte
pues podían ir a ese lugar bello, precioso. Yo he estado en esa zona, es verdísimo. Y ahí el agua fluye de una forma tremenda, un territorio muy bonito. Así que establece en los dos extremos del territorio norte para facilitar que la gente pueda alcanzar estas cosas y llegar a ellas. Ok, perdón un momento, le di el botón que no es. Ok. ¿Y por qué Betel es una buena idea? Bueno, si conocen un poco de la historia, David recientemente, estamos hablando del tiempo de Salomón, David su padre, él conquistó la ciudad de Jebús y le cambió el nombre a Jerusalén, porque hasta ese momento la ciudad de Jebús le pertenecía a los jebuseos, no al pueblo de Israel. Y David tomó una ciudad neutral, la conquistó y la convirtió en una ciudad israelita y dijo, así puedo establecer una capital que es un lugar neutral. Ninguna de las tribus puede decir, tenemos algún privilegio especial porque es una de nuestras ciudades. Y escogió esta ciudad, la edificó, se convirtió en la capital. Pero no hay ningún historial significativo en Jebús. Nunca se nos dice de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de nadie que tuviese nada importante que hacer en la ciudad de Jebús. Y espiritualmente no había nada allí. Pero, ¿qué sucede con Betel? Betel tiene una historia rica de conexiones, de cosas que Dios estaba haciendo allí. Cuando Dios saca a Abraham del territorio de los caldeos y él viene y emigra y llega al territorio de Canaán, él llega a Betel y allí edifica un altar y adora a Dios allí. Más adelante el nieto de Abraham, Jacob o Israel, cuando él está huyendo de su hermano, él pasa por Betel y pasa la noche ahí, tiene un sueño, ve una escalera que conecta el cielo con la tierra y en arriba de la escalera está Yahvé. Y continuamente los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Y su reconocimiento cuando se despertó de ese sueño dijo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y le cambió el nombre a la ciudad. Hasta ese momento la ciudad se llamaba Luz. Y él le cambió el nombre a Betel, que quiere decir casa de Dios. Después de que Jacob huyó a Harán y luego regresó de Harán, se estableció en Siquem y después de salir de Siquem, Jacob vivió en la ciudad de Betel. También era una de las 4 ciudades donde Samuel juzgaba solo 2 generaciones antes. El último de los jueces, él se detenía en Betel y recibía a la gente y lideraba en la adoración. O sea que Betel tenía un historial rico espiritual con el trasfondo del pueblo de Israel. Y Jeroboam es muy inteligente por muchos motivos, escogiendo ese lugar para decir, aquí vamos a adorar. Y no podía competir con la arquitectura monumental de Salomón en Jerusalén, pero gastándose mucho menos ofreció algo que Jerusalén no tenía. Les ofreció una representación física que ellos podían usar para adorar a Dios. Estos toros jóvenes. Y la verdad es que aún la iglesia cristiana tiene un largo historial de cometer este error. Muchas veces, a través de los siglos, cuando el pueblo ha estado, cuando la iglesia ha estado tratando de compartir el evangelio en pueblos paganos, llegan a estos lugares y estos pueblos tienen sus propios dioses locales, y lo que hacía la iglesia muchas veces era buscar un santo en la historia de la iglesia que podían convertirlo en un sustituto por ese Dios. Y este santo es el santo de esta cosa, y en vez de orarle a este Dios, dirígete hacia el santo. Y decían, no, estos santos no son dioses, son seres humanos como tú y yo, pero son personas que han sido fieles a Dios y podemos usar su ejemplo para ayudarnos a nosotros a profundizar en nuestra fe y nuestra conexión con Dios, y puede ayudarnos a acercarnos a Dios. Pero realmente lo que acaba pasando es básicamente necromancia.
Acaba uno no usando el ejemplo de uno que ha muerto como un ejemplo para uno seguir en buscar a Dios como ellos buscaron a Dios, sino en lugar de buscar a Dios, te haces una estatuilla o te haces una imagen o te lo cuelgas del colgante y llevas por ahí como si fuese un talismán, como si fuese un objeto de poder y estás pidiéndole a un muerto que haga algo por ti. Y no tienes que hablar con Dios ni tener una relación con Dios. Y prefiere la gente 1000 veces algo tangible que te puedes colgar al cuello que un Dios invisible al que solamente puedes conocer por medio de la oración y la lectura bíblica y una relación espiritual con Él. Él les ofrece una alternativa tangible que elimina la necesidad de una relación real con Dios. Y hasta el día de hoy sigue siendo eso una forma popular en que la gente corrompe el mensaje bíblico y tratan de sustituir al Dios invisible con cosas que ellos controlan, que pueden colgar en su pared o que pueden poner en su casa o que pueden llevar colgados al cuello. Hizo otras cosas. Versículo 31, y equipó los lugares altos con un santuario, e hizo sacerdotes de entre todo el pueblo que no eran hijos de Leví. Y Jeroboam designó una fiesta en el 8º mes, en el día 15 del mes, como la fiesta que había en Judá, y ofreció sacrificios sobre el altar, y estableció sacerdotes para los lugares altos que había hecho en Betel. Y ofreció sacrificios sobre el altar que había hecho en Betel en el día 15 del mes 8º, un mes que había designado él solo de su propio corazón. E hizo una fiesta para los hijos de Israel y ofreció sacrificios quemados sobre el altar. Otras cosas que hizo Jeroboam. La ley de Moisés decía, no vais a adorar donde os dé la gana, sino vais a ir al lugar que yo designe. En Deuteronomio capítulo 12 habla de eso. El lugar que yo designe, ahí es donde iréis y ofreceréis sacrificios según la ley de Moisés dice que debéis ofrecerlos. Lo que a la gente le gustaba hacer era crear lugares altos, un lugar elevado con un árbol grande o algo así. Decían, aquí los dioses nos van a oír mejor, o aquí Dios, Yahvé, nos va a escuchar mejor porque es un lugar alto y vamos a adorarle aquí que nos queda cerca. Entonces él lo que hace es, como rey, le da un apoyo, una sanción, un aprobado a estos lugares clandestinos de adoración y establece como ermitas o cosas, lugares de adoración establecidos y aprobados por él. Hasta el punto que él está poniendo sacerdotes a servir en estos lugares. Y imagina, a la gente le encanta eso. Cuando tú puedes crear la adoración como a ti te apetece. Como te es conveniente a ti, donde te quede cerca a ti y adoras a Dios como a ti te da la gana. No tienes que aprender qué es lo que Dios quiere de ti. Tú decides lo que le vas a dar a Dios y le das lo que te sobre o lo que te apetezca y ya está, para adelante. No, pero él sabe que el pueblo va a recibir esto bien. A ellos les encanta la idea de no tener que viajar lejos para adorar, sino poder hacerlo ahí en el lugar alto que tienen cerca. Y se inventa una fiesta para competir con la festividad que está sucediendo en Judá. No sabemos, él lo hace en el mes 8º, día 15. En el mes 7º, día 15, en Judá estaba la fiesta de los tabernáculos, que era al terminar de recoger la cosecha, venían a agradecer a Dios por la cosecha. Es posible que él lo esté haciendo un mes más tarde, porque parece ser que en las tribus del norte la cosecha terminaba un poco más tarde que en las tribus del sur, en Judá. Y quizás les era más conveniente hacer. Así que él se inventa una fiesta. No, la ley de Moisés no dice nada de esto, de hacer esta fiesta, pero él se la inventa también. Y a la gente le gusta cuando podemos inventarnos las cosas que la gente quiere hacer en vez de simplemente decirle, no, esto es lo que Dios dice. Y un detalle más, está realmente imitando a Aarón. En Éxodo 32, cuando Moisés sube al monte Sinaí, está ahí 40 días y 40 noches y la gente dice, ¿qué pasó con Moisés? Seguro que se ha muerto, ya no va a volver, ¿qué hacemos? Y Aarón hace lo siguiente. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Entonces dijeron, Israel, ¿este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto? Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para Yahvé. Aarón había hecho lo mismo, crear un becerro de oro para decir, vamos a adorar a Yahvé adorando este becerro. Y hizo lo mismo de, vamos a inventarnos una fiesta.
Jeroboam está siguiendo ese mismo patrón, a pesar de que Dios castigó severamente cuando Israel hizo eso bajo Aarón. ¿Qué aprendemos de la historia de Jeroboam? En cierto modo, ahora que Jesús ha venido, todos somos un poco como Jeroboam. No importa qué tragedias marquen nuestros inicios, pudiera ser como él, que creciésemos sin padre, como parece ser que Jeroboam creció. Pero sea cual sea nuestra situación, Dios se acerca a nosotros con una oferta que es como demasiado buena para ni siquiera comprender lo grande que es. Él nos dice, si simplemente confías en mí, si me sigues, si me encomiendas tu vida, si permites que yo te guíe a través de la vida, yo te voy a hacer una persona nueva. Voy a cambiar todo y te voy a dar victoria sobre el pecado y la muerte. Y te prometo levantar un día inmortal para compartir conmigo el gobierno de toda la creación, todo el cosmos. ¿Cómo concebir lo grande que es esa promesa? Y nos queda a nosotros la misma decisión de Jeroboam, porque en esta vida vamos a enfrentar retos y temores y peligros y cosas, y vamos a decir, ¿cómo voy a enfrentar estas cosas? Podemos hacerlo como Jeroboam, lo voy a hacer a mi manera. O podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo, confiarle en nuestras vidas y decir, Dios, pongo mi vida en tus manos. Haz tú de mí esas cosas gloriosas que tú dices que quieres hacer. ¿Vamos a confiar en Él o como Jeroboam vamos a perderlo todo? Vamos a cantar un canto ahora y es nuestro tiempo de responder. Puedes venir aquí al frente, arrodillarte, el altar está abierto y entregarle tu vida a Dios. Pónganse de pie y vengan mientras cantamos.